Según la fuente de National Geographic Historia, las guerras napoleónicas comenzaron a ser vistosas entre las diferentes naciones luego de que el líder militar Napoleón Bonaparte fuera el primer responsable de provocar el conflicto armado en el interior de Francia contra su propio gobierno en el año 1799, el cual fue respaldado por una gran multitud que lo apoyaba con su idea de convertir a Francia en la primera potencia en Europa, idea que fue configurada para justificar las invasiones y luchas armadas que se llevarían a cabo en los próximos años con el fin de obtener más territorio agregado a su país. Un ejemplo que da la fuente National Geographic de estas guerras a mencionar es sobre la vez que Francia, encabezado por Napoleón, decidió invadir territorio español con una tasa de éxito moderada, pero que cumplió su función, además que hubo dos partes fundamentales que salieron de este conflicto bélico. La primera fue la desestabilización de España hasta cierto punto por pérdida en material y la segunda que los países del continente americano bajo la gubernatura de España en esas épocas conocidos como colonias pudieron librarse de su mandato para así ser naciones independientes. Germán Segura, en su texto, anuncia que no fue el único ejemplo de conflicto a fuego armado a destacar en las guerras napoleónicas. También estuvo la guerra que tuvo contra el Reino Unido en 1803, luego de romper el tratado de paz que ambos países habían firmado en 1802. Sí, literalmente ese tratado solo duró un año, y solo porque Napoleón usó el tratado de una forma oportunista que al territorio británico no le gustó demasiado, puesto que el líder de origen francés decidió que era un buen momento intentar meterse en la revolución que pasaba en la nación de Haití, aunque como no es de señal, falló miserablemente en su intervención, ya que el personal militar que habían mandado a esa zona fue derrocada muy sencillamente. También Bonaparte decidió que era buena idea recuperar el territorio perteneciente a Luisiana, usando de excusa el tratado. Básicamente lo compró. Otro evento o batalla que mencionó Germán Segura en su artículo, que fue liderada y guiada por Napoleón, fue la batalla de Trafalgar, en colaboración con España para así poder sacar de la ecuación global al Reino Unido para que ya no se interpusiera en sus planes de conquista continental contra el capitán Nelson de origen británico, el cual, aunque murió en medio de todo el conflicto, murió conociendo que habían ganado, a pesar de que fue una lucha de dos países contra uno solo. Y aunque hubo más batallas en su trayectoria, como la menciona la página National Geographic, como la batalla de Austerlitz, la batalla de Bailén y la de Borodino, la que dio fin a la época de las guerras por parte de Napoleón, que fue la batalla de Waterloo, que fue su última ficha en el tablero para intentar lograr su objetivo, pelea armada que a palabras de Abel, básicamente en sí no fue una pelea contra los demás países europeos, especialmente contra los países que conformaron la Santa Alianza, que según la Enciclopedia Iberoamericana era un grupo de Francisco I de Austria, Alejandro I de Rusia y Federico Guillermo III de Prusia, que posteriormente fue la Cuádruple Alianza por la agregación del Reino Unido en la ecuación para detener a Napoleón, sino más bien fue una batalla contra el tiempo, porque no podía permitirse que los países que conformaban la Cuádruple Alianza pudieran alertarse entre sí y unificar sus fuerzas, ya que estarían en desventaja, aunque no les sirvió de nada, ya que aún así lograron comunicarse y finalmente dieron lugar al derrocamiento completo de Napoleón. A partir de esto, las cuatro naciones, que son Rusia, Prusia, Austria y Reino Unido, que conformaron la Cuádruple Alianza, fueron los que decidieron crear un congreso llamado el Congreso de Viena en 1814 a 1815, en donde básicamente ministros y monarcas de los cuatro territorios se unieron para discutir de manera ardua intereses políticos y económicos, buscando cómo dispersar el poder político en Europa para poder evitar de nuevo un evento parecido a lo que pasó con Napoleón. En conclusión, el evento de las guerras napoleónicas fue un asunto que marcó a las relaciones internacionales, ya que fue la base de que el sistema global, o más en concreto el sistema europeo, cambiara de un sistema centrado solo en la dinastía a un sistema Estado-nación, provocando que el poder político se repartiera de manera equilibrada en todas las naciones y que no solo un país gobierne sobre los demás, haciendo que los actores tuvieran otros enfoques en cuestión de interactuar entre ellos, perjurando que haya reconocimiento de frontera de los países y de su independencia para poder seguir con la paz entre naciones.